Comunicación telefónica, es con la compañera Mónica Gurina, que es secretaria general de la CTA Autónoma de la provincia de Misiones y maestra ella también, que junto con otro compañero, Leandro Sánchez, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Misiones, soportaron un juicio la semana pasada, un juicio exprés, donde fueron condenados por una movilización, por participar en unas luchas docentes y de trabajadores. Recuerdo que le hicimos la nota también a Mónica el año pasado, fue en otoño. Bueno, le damos la bienvenida a Mónica. Buenas tardes, Mónica, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, contanos, pasó el juicio, ¿cómo fue? Decir un poco, fue bastante rápido, juicio exprés, ¿no? Sí, la verdad que en Misiones esto es atípico, no es normal que nos criminalizaron inmediatamente posterior de que haya terminado todo ese movimiento que ustedes, bien decías vos, también ustedes lo resaltaron, que fue la lucha de los trabajadores por salarios dignos, y ya en octubre habían fijado fecha para el juicio oral, terminó haciéndose ahora, y bueno, ahora con esta sentencia que lo que hace es criminalizar la protesta social, ¿no? Porque no es un crimen por un delito, es criminalizar la posibilidad de que los trabajadores salgamos a exigir salario, a reclamar condiciones laborales y a decir que no se puede vivir con la explotación que hace el gobierno de la provincia de Misiones a los trabajadores estatales, ¿no? Ahora, Mónica, ¿por qué a ustedes dos, en el caso tuyo y de Leandro? Porque primero fue una cosa masiva, muchos días, Así es. y varios gremios había involucrado, porque no era solo una lucha docente que Correcto. comenzó, sino que estaban los estatales, hasta policías se sumaron a todo eso, pero el castigo viene para ustedes dos. Evidentemente, la verdad es que no podría decir el carácter selectivo y discriminatorio que usaron para elegirnos, para seleccionarnos, porque si ahí éramos miles, no solamente sobre la avenida Uruguay en Posadas, sino en El Dorado, en Iguazú, en Garuapé, Jardines, San Vicente, en todas las localidades había una campe. ¿Qué pasó? Que el gobierno de la provincia define criminalizar a dos trabajadores, a dos de miles. Claro. La verdad es que ese carácter selectivo, lo que nosotros decimos primero es que antes de empezar el juicio la sentencia de condena estaba hecha. Sí. Porque este no es un juicio penal. Esta es la voluntad política puesta en marcha para disciplinar, someter y transformar a los trabajadores en felpudos que de alguna manera consientan vivir en la pobreza, consientan no reclamar, limiten sus convicciones. La verdad que está pensado para esto, ¿no? Ahora, lejos de que eso suceda, nosotros, porque estamos la verdad que fortalecidos en la voluntad colectiva, porque decimos han condenado a todos, no solo claro. A Leandro y a mí, ¿no? Acá hay un movimiento que fue condenado, acá hay un reclamo que fue condenado y acá la justicia está queriendo que te calles. Por eso es que esto goza, la verdad, de que una solidaridad infinita y sobre todas las cosas se ve también el reclamo de distintas organizaciones, de distintos referentes, dando cuenta de que esto es una protesta que esta jueza pretende criminalizar, ¿no? Vos decís que es una respuesta y es una medida de persecución del gobierno, no en particular de la justicia o de esta jueza, porque ustedes en algún momento se habían movilizado hasta la casa de Rovira. ¿Está Rovira atrás de esto? Porque Rovira es el mandamás de la provincia, más allá que gobierne Pasalacua, cada cosa que sucede en Misiones aparece Rovira. Sí, totalmente, totalmente. Acá lo que sucede es que hay alguien que gobierna, que somete, que compra voluntades, porque también las compra, y la verdad que el movimiento de los trabajadores de la educación ha sido constante en su reclamo, es la única resistencia que tiene este gobierno en la provincia, y por eso
entendemos nosotros, han tratado de criminalizar este movimiento, y el responsable, por supuesto, que es Rovira. Ahora, reitero, no sé por qué, porque bien podrían haber elegido a cualquiera de los otros compañeros y compañeras, con qué criterio hacen esta selección de entre miles a 2 compañeros que con esta sentencia pretenden endilgarnos, Emilio, la responsabilidad, es decir, la autoría, la instigación. Y la verdad que ojalá pudiéramos tener la posibilidad de convocar a miles, porque entonces podríamos cambiar esta situación, este orden de cosas tan injustas que tenemos en Misiones, ¿no? Claro. Además, recuerdo que el gobierno había armado una mesa que había reconocido el reclamo legítimo de ustedes, incluso habían sacado un aumento importante, y había un compromiso, ¿no?, de no hacer acciones judiciales contra los dirigentes, contra los luchadores. ¿Era así? Sí, correcto, ese acuerdo, fíjate vos que el acuerdo que firmamos con el gobierno dice: después de las medidas de fuerza, de las huelgas, entonces se firma el acuerdo. Si esto fuera un delito, el gobierno con delincuentes no debería firmar acuerdos, claro, ¿no? Exacto. Pero evidentemente acá en realidad hay una animosidad tremenda contra los referentes, bueno, que además en este tiempo donde se compran tantos referentes sindicales y dirigentes de distinta índole, seguir respetando el mandato de la clase y de los trabajadores y trabajadoras, evidentemente nos posiciona en un lugar que es apetecible para el gobierno tratar de derribar, ¿no? Pero bueno, eso no va a pasar. Hoy tuvimos una fuerte movilización otra vez. Ahí nuestros compañeros de distintas organizaciones han estado acompañando en la lectura de los fundamentos, que además no lo hizo la jueza porque no se animó. Y bueno, se mandó por este sistema que tienen ahora, que es el sistema vía internet, y tiene 87 páginas de cosas que no son significativas ni prueban nada, ¿no? Pero bueno, esto, como dije antes, estaba hecho de antemano, y esto es político, no es jurídico ni penal, ¿no? Es muy serio esto, como ha pasado en otros lugares, más teniendo en cuenta el momento que vivimos, que tenemos un gobierno nacional que está pergeñando una reforma laboral, que dentro de eso está esto, ¿no? La persecución a dirigentes sindicales, prohibir el derecho de huelga, limitar los derechos. En ese marco, este tipo de juicios y persecución sindical es muy grave. Bueno, pero por eso vamos a apelar la medida y vamos a ir rechazando en todos los planos este tipo de criminalización de la protesta y este ataque, Emilio, a la Constitución Nacional. Este es un ataque liso y llano a la Constitución, es un fallo inconstitucional, y además por parte de una jueza que ya le pesa en la cabeza algunas otras causas en las cuales la Corte Suprema absolvió, en el caso de Cristina Vázquez, la acusa de asesinato, la Corte Suprema dice que no hay pruebas, y esta compañera que pasó 11 años en prisión no pudo resistir tanto tiempo de violencia y haber perdido su vida en esos 11 años, que cuando sale se suicida. Mira vos. Esto no es una cuestión liviana, no se puede tomar la justicia como una herramienta de venganza o como una herramienta para doblegar voluntades. Por lo menos eso no aprendimos nosotros ni cuando estudiamos abogacía, ni cuando estudiamos cualquiera de las carreras que tiene directa relación, ¿no? Esto no es una herramienta de venganza, pero pareciera que para algunos sí, y suceden este tipo de cosas. Por eso para nosotros es más que importante rechazar este fallo, hacer la apelación correspondiente
y demostrar que acá no hay ningún delito, que el único delito que existe es el del gobierno de la provincia, que precariza, que explota y que se queda con la plata de los trabajadores, ¿no? Claro. Bueno, y por último, entonces, está la apelación, está la vía judicial, la vía legal. ¿Qué otro tipo de acciones tienen pensado ustedes para rechazar, enfrentar y pedir la solución, por supuesto, de esto? Bueno, nosotros, además de la apelación, como bien decís, en el ámbito jurídico vamos a medidas de protesta que tienen que ver con que se va a pedir un jury a la jueza por los antecedentes que te voy citando, y también vamos a un paro el día 19, un paro general otra vez del sector docente en rechazo a este fallo y para exigir que se pague un aumento salarial que permita sobrevivir en este momento de tanta necesidad para el sector, ¿no? Ahí va. Bueno, reclamos salariales de nuevo puesto ahí en la calle por parte de los docentes misioneros, ¿no? Así es. Que recordemos que la extraordinaria lucha que tuvieron ustedes en el otoño pasado, que el disparador fueron los docentes, pero después se plegaron diferentes sectores y sindicatos. Creo que hay un policía preso incluso. ¿Es así, Mónica? Así es. Todavía tenemos el proceso en marcha. Hay 12 trabajadores de salud criminalizados, otros 12 de educación criminalizados porque inventaron daños a la legislatura. Hay todavía procesados algunos de seguridad, pero bueno, habrá que seguir mostrando que el camino es la Constitución, los derechos y las garantías que se nos consagran, ¿no? Ahí va. Bueno, muchas gracias, Mónica. Buenas tardes. Te mando un abrazo acá de La Matanza. Estaremos en contacto para ver cómo evoluciona esto, si logran rechazar y que sea realmente lo que tiene que ser la solución. Acá no hay ningún delito, es una persecución por luchar. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Mónica.